Buenas noches, hermanos. Unas veces más estamos con ustedes para iniciar una prédica, un estudio. A cada uno de ustedes les digo que estamos orando por esta situación que estamos viviendo. Pero esta semana en especial, el mundo cristiano estamos celebrando la Semana de la Pasión a partir de este domingo. Y quisiera tomar este mensaje que voy a decir hoy, para hablar algo acerca de esto, de uno de los acontecimientos que sucedieron unos días antes de que iniciara la entrada triunfal que predicaremos este domingo. Quiero llevarlos a la Biblia, a el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 18, cuando Jesús anuncia que va a subir a Jerusalén. ¿Sí? Y después de hablar con el joven rico y después de algunos acontecimientos maravillosos que pasan, dice el versículo 31: tomando a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Esto sucedió cuando va camino a Jerusalén, pero antes pasa por un lugar, pasa por Jericó, un lugar tan importante donde se rompen barreras, donde Jericó es conocido en el Antiguo Testamento, y llega a Jericó y se encuentra con un ciego ahí en Jericó, a la entrada de Jericó. Sana a este ciego a la entrada de Jericó, y entra a Jericó y una gran multitud está esperándolo en la ciudad. Y pasa uno de los acontecimientos que a mí me gustan mucho. Cuando escuché esta historia por primera vez, cuando era niño, escuché esta historia y luego la estudié, luego me la predicaron. Esta historia tan maravillosa de un hombre llamado Zaqueo. Este hombre, narrado en Lucas 19 del 1 al 10, este Zaqueo, que era un publicano. ¿Qué significa esto? Era un cobrador de impuestos. Él escucha que Jesús viene, que una gran multitud está esperándolo, y él quiere verlo. Él quiere verlo, y entonces este hombre que era publicano, cobrador de impuestos, era rico, quiere verlo, y en ese momento, cuando quiere verlo, no puede hacerlo porque era pequeño de estatura. Y cuando la multitud no deja que Zaqueo vea a Jesús, en ese momento él corre hacia adelante, hacia donde está un árbol, un sicómoro, y sube al sicómoro, y estando arriba del sicómoro, entonces se queda quieto para esperar a que Jesús pase. Y cuando Jesús pasa, y viendo a la multitud que está a su lado, ve hacia arriba y ve a Zaqueo. Y una de las frases más conocidas y maravillosas que nosotros recordamos es cuando Jesús le dice: Zaqueo, desciende. Y Zaqueo, yo creo que se avienta, desciende, cae ante sus pies de rodillas y le dice: porque a tu casa voy a ir. Así es que Zaqueo se siente bien contento, lo lleva hasta su casa, y allí en su casa Zaqueo entra, y yo creo que busca, saca sus tesoros y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús, maravillado, dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y es una historia maravillosa. Así es que esta historia, yo le veo algunas cosas que han sucedido en la vida de todos nosotros los que hemos aceptado a Cristo como Salvador. En primer lugar, Jesús toca nuestra vida. Jesús toca nuestra vida. ¿Usted se ha preguntado cuál es la influencia de Jesús en la vida de Zaqueo? Zaqueo era jefe de los publicanos, como lo hemos relatado, pero los judíos aborrecían a los publicanos, a los cobradores de impuestos, porque recaudaban dinero de los judíos para los romanos. Así que los judíos los consideraban traidores. Se pensaba que la riqueza de los publicanos venía o provenía de los impuestos. Pero ¿por qué Zaqueo procuraba ver a Jesús? ¿Por qué quería verlo? Esta es la pregunta. ¿Era simple curiosidad o había algo más? ¿Qué llamaba la atención de Zaqueo? Zaqueo sabía algo.
Yo creo que lo había visto, se había dado cuenta, pero dentro de los 12, dentro de la fila de los discípulos de Jesús, venía otro publicano, venía Mateo Leví, venía otro publicano. Así es que también pudo haber escuchado una de las historias que contó Jesús cuando contó sobre el publicano. Así es que podemos ver cómo Zaqueo procuraba ver a Jesús. Si Jesús trae dentro de sus filas a otro cobrador de impuestos, a Mateo Leví, era probable que Jesús podía también amar a Zaqueo, amarlo a él. Y él se sentía despreciado por el pueblo por la labor que hacía de cobrarle los impuestos. Yo me imagino, porque dice el versículo 3, que la multitud no dejaba ver a Zaqueo, a Jesús. O sea, Zaqueo no podía ver a Jesús. Yo creo que era tan chaparrito que quiso meterse entre las piernas para ver a Jesús, y yo creo que le daban patadas, quiso meterse y le daban codazos, quiso saltar para ver a Jesús, pero no podía verlo. Quería ver a Jesús, le impedía a la multitud, le estorbaba. Pero ¿sabes una cosa? Zaqueo no se dio por vencido. Así es que no se dio por vencido, y es probable que pensó en el sicómoro. Está allá delante un árbol, por ahí va a pasar el árbol de moras, la morera, un árbol con hojas como la higuera. Estaba justo por donde Jesús pasaría. Así es que corrió. Cuán chaparrito era, corrió y se subió al árbol, así como con ganas, y se subió. A lo mejor quedó ahí cuando se agarró del tronco y quedó camuflajeado con las hojas de la morera. Pero hay una segunda cosa que Jesús hace. Jesús ha entrado a nuestra vida. Jesús entra en nuestra vida. Ver a Jesús es maravilloso. Sería maravilloso verlo. Zaqueo solo quería mirarlo. Nada más de pensarlo es fascinante. Marcos Vidal, un cantante español de música cristiana, canta y dice: solo déjame mirarte cara a cara. O sea, mirar a Jesús es maravilloso. Es lo que muchos cristianos, o si no es que la mayoría, estamos esperando, verlo. Cuando muramos, cuando estemos con Él, cuando Él venga, si es que nos toca que venga en esta vida, cuando Él venga. Pero la frase más recordada y famosa es la frase que Jesús dijo. Esa palabra: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo. Cuando escucha Zaqueo, parece que está ahí camuflajeado, que no lo ve Jesús. Está jadeando, respirando. Cuando ve a Jesús, contiene la respiración. Cuando escucha Zaqueo, en ese momento su corazón da un vuelco. ¿Por qué? Es descubierto que está ahí, y no tan solo eso, porque Zaqueo es el diminuto de Zacarías. Zaqueo lo llama con amor, lo llama por su nombre. Date prisa, desciende. Zaqueo se debió haber aventado del sicómoro y cayó de rodillas ante Jesús. No sé cuándo fue la última vez que te subiste a un árbol. Yo a esta edad ya es difícil que me suba, y si me logro subir, pues cuando me caiga me voy a destrozar los huesos. Pero Zaqueo era ágil, y en eso yo pienso que se aventó cuando dijo desciende, y yo pienso que cayó ante él de rodillas. Zaqueo obtuvo más de lo que deseaba. Él solo quería mirarlo, y lo tiene en su casa. Jesús se autoinvita a la casa de Zaqueo. Jesús quiere entrar en tu casa, en tu vida. Zaqueo aprovecha esta gran oportunidad y lo recibe gozoso. Cuando en esta contingencia nos han dicho muchas veces: quédate en casa, quédate en casa, Jesús dice: yo estoy en tu casa. A tu casa voy a ir, hasta tu casa está el Señor con nosotros. Él está con nosotros en nuestra casa. Zaqueo tuvo que descender, y no tan solo tuvo que descender del árbol, sino tuvo que descender de su orgullo, de su vanidad, bajarse de donde estaba. Jesús quiere entrar también en tu casa. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando te bajaste de tu orgullo, de tu vanidad, y te pusiste a los pies de Jesús?
No tan solo eso, en tercer lugar, Jesús transforma nuestra vida. El pueblo conocía a Zaqueo. Zaqueo se conoce, pero Jesús sabe lo que Zaqueo necesita. ¿Qué fue lo que motivó a Zaqueo tomar la decisión que tomó cuando entra a su casa y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres? Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Vea lo que dijo Jesús en los versículos 9 y 10. Hoy es el día de salvación. Lo mejor que podemos hacer en la vida para vivir a plenitud es reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que nos ha dado Dios, es de Él, que solo somos mayordomos, que nada es nuestro, que nada podemos llevarnos, nada podemos acumular en esta vida. Oiga, ¿qué pasaría en ese lugar, en Jericó, en esa tarde, en esa mañana? ¿Qué pasaría? Imagínense la fila de formados ahí para decirle: Zaqueo, pues tú me defraudaste con tanto, me debes tanto. No le vendría mal ahí unas monedas a alguien, y eran muchas monedas. ¿Cuánta derrama económica hubo en Jericó en aquella tarde? Así es que podemos ver esto maravilloso. Y esto, recuerden que iniciamos el mensaje diciendo que Jesús hizo esto antes de llegar a Jerusalén para ser entregado. Antes de su entrada triunfal, Él se dio tiempo para sanar a un ciego en el camino. Se dio tiempo para ir a la casa de Zaqueo. Se dio tiempo para estar allá. Jesús quiere estar en tu vida. Quiere que dejemos las envidias. Quiere que nos gocemos con los demás. Quiere que seamos mayordomos, porque es un privilegio. Dios nos da su confianza al poner en nuestras manos riquezas. Y esas riquezas podemos compartirlas, dárselas a las personas que lo necesitan. Dios quiere que evitemos las angustias, porque Dios está al frente de todo. Así es que tenerlo todo es tener a Jesús. Es tener para compartir con los seres queridos. Es tener para compartir con el necesitado. Y gozar con lo que tenemos. Por eso el desafío en esta hora es: ¿qué aprendieron los discípulos de Jesús al estar presentes en esta historia? Aquí en Lucas vieron cómo Zaqueo, después de tener a Jesús en su casa, decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres. ¿Qué aprendieron ellos cuando momentos antes habían escuchado al joven rico no querer seguir a Jesús porque tenía riquezas? ¿Qué es lo que aprendimos en esta historia? ¿Qué es lo que haremos para poner en práctica lo que aprendemos de esta historia de Zaqueo? Veremos en varios mensajes esta semana la predicación de la entrada triunfal, la predicación de cuando se seca la higuera, la predicación de la última cena. Pero aquí nos enseñan algo Jesús, que Jesús está en nuestra casa. ¿Por qué no ponemos nuestro nombre? Oscar, Raúl, como te llames, quien nos esté escuchando, cuando nos dice: Oscar, desciende, rápido, date prisa, porque a tu casa voy a ir. Jesús está en nuestra casa y lo tenemos en nuestra casa. Asegúrate que esté en tu casa, porque estando en tu casa, está en tu vida. Abre tu corazón para que Él venga a tu vida. Que Dios te bendiga. Y gocémonos con Jesús, porque Él está en nuestra casa.